Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar con la Defensoría del Pueblo sobre su presupuesto 2014. Están pidiendo, digamos, un monto adicional para poder cumplir una serie de labores que son importantes y que ya hemos venido viendo en varios programas, digamos, temas de, por ejemplo, educación bilingüe, interculturalidad, protección, digamos, para el tema de las comunidades nativas, etcétera, conflictos sociales, que es un tema bastante importante. Todo eso lo vamos a tratar en la primera parte del programa con Claudia del Pozo, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, y Carolina Garcés, que es adjunta para los derechos de la mujer, con quien también vamos a tratar sobre el derecho que tienen las trabajadoras del hogar. Vamos a presentar también unos cuadritos para entender cuáles son las obligaciones del empleador ante una trabajadora del hogar, qué es lo que se tiene que respetar. En la segunda parte del programa vamos a hablar con Paul Morales. Él es gerente de proyectos del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN. Y vamos a hablar con él sobre el desarrollo de una serie de redes de apoyo para las MIPES, y esto lo que propone ESAN es que surja como una política de responsabilidad social de las empresas. Y en la tercera parte del programa vamos a hablar con Ivo Slatar y con Gustavo Vaz de Update y Easy Taxi, respectivamente, sobre el mercado de software de aplicaciones en el país, básicamente para celulares. Vamos a ver cómo está despegando este mercado, donde creo personalmente que tenemos bastante, digamos, trecho por pan por rebanar, y hay un montón de posibilidades de negocio para, sobre todo, la gente que está metida en el sector tecnológico. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida a nuestras primeras invitadas, la señorita Claudia del Pozo, primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, y Carolina Garcés, adjunta para los derechos de la mujer. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas a Punto Económico. Buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Me gustaría primero, empezando, a entender un poco por qué es tan importante la Defensoría del Pueblo para nosotros, para los peruanos. Por favor, Claudia. Claro, mira, la Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional bastante claro, que es la defensa de los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad, así como la supervisión de los servicios públicos que se brinda a la ciudadanía. Para poder formar ciudadanía es necesario que las personas estén bien empoderadas, que sepan cuál es la gama de servicios o de derechos que tienen frente al Estado, que tenemos frente a nosotros mismos como ciudadanos. Y ahí nosotros cumplimos un rol fundamental en lo que es la promoción de derechos, en explicarle a cada uno de qué va cada uno de sus derechos, pero también cuando existen problemas frente a la prestación de servicios públicos que da la administración estatal, nosotros tenemos la obligación de revisar cuando vienen a la Defensoría del Pueblo y, de ser el caso, de verificar que existe algo que pudiera ser superado, emitir una recomendación a las entidades públicas correspondientes. De cierta forma es digamos, mejoran el balance de poderes, digamos. Somos algo así como, ¿no?, un colaborador crítico del Estado. Somos parte del Estado, pero somos la instancia que coadyuva a que los servicios públicos sean brindados de mejor manera a la ciudadanía, pero también de que la ciudadanía se empodere en el ejercicio de sus derechos fundamentales. De acuerdo. Me gustaría saber, ¿y cuáles son los principales, digamos, programas que ustedes tienen dentro de la Defensoría del Pueblo? Las principales divisiones, de repente, de trabajo que tienen. Bueno, antes de eso quería incidir en lo que bien había dicho la doctora del Pozo. Nosotros somos magistratura de persuasión, así se conoce. Ver, es decir, nosotros recomendamos, sí, un poco, eso era lo que quería explicar, ¿no? Se caracteriza porque somos mediadores, porque emitimos recomendaciones, somos organismo autónomo que recomienda y por tanto no obliga. Sin embargo, por el nivel de persuasión, por ser un mediador entre la ciudadanía y entre el Estado, del cual formamos parte, buscamos, en base a la legitimidad, poder ir persuadiendo para que el Estado cada vez tenga una mayor cercanía con la población y cumpla su función de, obviamente, satisfacer las necesidades básicas del Estado. ¿Y cuáles son las principales divisiones que tiene dentro de la Defensoría? Nosotros contamos con 38 oficinas defensoriales y módulos de atención a nivel nacional, que son quienes se encargan de recibir las quejas directas de los ciudadanos y ciudadanas que buscan la intervención de la Defensoría para la defensa y promoción de sus derechos. Pero dentro de esa lógica... Tenemos un mapa justamente para poder, por favor, ir poniéndonos en contexto, porque el punto es que los peruanos, digamos, no solamente están en Lima y no solamente pueden ir a la oficina de Lima, sino a nivel nacional pueden ir a cualquiera de estas oficinas. Exactamente, ¿no? Y dentro de eso es importante lo que bien mencionas, porque nuestro trabajo busca llegar a todas y cada uno de los lugares, incluso los más lejanos del país. Tan es así que, además de estas oficinas y módulos de atención, contamos también con lo que llamamos, ¿no?, trabajo itinerante. Claro, que es una ¿no? estrategia.
Sí, y en esta lógica, en relación a los temas, también a nivel nacional tenemos lo que se llaman órganos de línea, que brindamos asesoría al defensor del pueblo y en temas que consideramos clave, ¿no? Que son básicamente de tema de derecho constitucional, la Juntilla para los Derechos de la Mujer, conflictos sociales y gobernabilidad, medio ambiente y pueblos indígenas, derechos humanos. No sé si, Claudia, por ahí me estoy olvidando de alguna otra área especial. Hay una serie de temas... Niñez y adolescencia. Sí, ustedes están básicamente abarcando una serie de espectros bastante amplios y obviamente para eso necesitan recursos, para poder de repente atender todas las necesidades que existen, digamos, en estos sectores. Me gustaría saber un poco, primero, en el año 2013, ¿cuáles son las metas que ustedes tenían y qué cosa cumplieron? Mira, como te explicaba la doctora Garcés, nosotros hemos tenido bastantes metas, sobre todo en atención de casos. Ya tenemos más de 83.000 casos atendidos a nivel nacional, en los que hemos podido, por un lado, ver este tipo de falencias que hemos encontrado en algunas instituciones y recomendar, y hemos logrado cambios en la administración en varios casos. También hemos tenido estas grandes supervisiones a nivel nacional por temas. Hemos tenido una supervisión en educación intercultural bilingüe, hemos tenido otra supervisión importante, de la cual ha salido un informe, sobre la situación de la minería informal e ilegal en nuestro país. También hemos podido ver la problemática de la trata de personas a nivel nacional. Incluso hemos intervenido en un caso de trata en Piura, en el que una señora fue víctima de una red de trata de personas y cuando se judicializa el caso, se desestima. Entonces nosotros hemos intervenido a través de un amicus curiae y hemos logrado que el caso sea otra vez reevaluado y se empiece a encauzar judicialmente. Entonces, como ves, tenemos varios niveles de actuación y además en diferentes temas. Hoy día estamos presentando precisamente un informe de las empleadas del hogar. Así es. Me gustaría entrar a uno de los temas para ver qué metas se han cumplido, que es importante, que tiene que ver con el tema de los conflictos sociales, que es un tema bien importante porque afecta a regiones que probablemente no tengan, digamos, un gobierno, un Estado muy potente, muy fuerte en esas localidades y a la vez también tiene que ver con un tema de inversión. Digamos, hay mucho conflicto también con la inversión en estos lugares. Me gustaría pasar al segundo cuadro, por favor, para hablar un poco sobre qué es lo que han logrado en el tema de conflictos sociales. Aquí es bueno siempre puntualizar de que nuestra labor es preventiva principalmente. O sea, nosotros advertimos tanto al Estado como a las empresas y a la ciudadanía del estado de conflictividad en nuestro país a través de los reportes de conflictos sociales que nosotros emitimos mensualmente, que son de público conocimiento. Están en nuestra página web a disposición de todos, pero también nosotros los hacemos llegar a las autoridades competentes. El último reporte que hemos sacado hace unos días da cuenta de 223 conflictos sociales, de los cuales 175 se encuentran en estado activo y 48 latentes. Pero aparte de reportar, nosotros también intervenimos a pedido de las partes con labores de mediación, con labores de participando en mesas de diálogo, intentando reencauzar los conflictos por la vía institucional y siempre utilizando el diálogo como una herramienta de solución de estos conflictos. ¿Ustedes tienen mapeados el 100% de los conflictos sociales que hay en el Perú? En el reporte de conflictos los tenemos, sí. De acuerdo. ¿Y de ellos ustedes han intervenido en el 95% de los casos? En las que tienen mesas de diálogo, sí, estamos interviniendo. A pedido de todas las partes. Ahí me gustaría entender, digamos, qué problema latente pudiera haber en los próximos meses o años con respecto a conflictos que ustedes hayan estado viendo y que de repente no se esté haciendo lo suficiente para poder arreglarlos desde ahora. ¿Hay conflictos, digamos, que de repente nos pueden complicar en los próximos meses, que ustedes hayan detectado? Es que cada conflicto es en sí mismo una problemática compleja. No se puede generalizar. Hay que mirarlo caso a caso y depende también de muchos factores que hay que irlos desarrollando poco a poco. Entonces, lo que sí creemos en la Defensoría es que el conflicto siempre puede ser resuelto a través de la vía institucional y del diálogo. Y en ese empeño es que estamos nosotros dedicados a poder coadyuvar con el Estado a que se pueda resolver la mayor cantidad de conflictos. De acuerdo. Vamos a entrar al tema del presupuesto, que es para... una de las cosas, de las razones para lo que los hemos invitado. En el tema del presupuesto, ustedes el año pasado tenían un presupuesto de casi 50 millones de soles, entiendo. Sí. Vamos por favor al cuadro de presupuesto, creo que ahí lo tenemos. Tenían básicamente 50 millones de soles. ¿Para qué usaban estos 50 millones de soles? Explícanos brevemente.
Es que para poder llevar a cabo todas estas actividades que hemos comentado, entre ellas la estrategia de itinerancia, que me gustaría detenerme un poquito ahí. ¿Qué cosa es esa estrategia? Es una estrategia que hemos diseñado en la Defensoría del Pueblo para estar cada vez más cerca de la gente. Nosotros entendemos que por la geografía del país no necesariamente todas las personas que requieren de nuestros servicios van a poder llegar a nosotros, a nuestras oficinas. Entonces, por lo menos una vez al mes, nuestros equipos defensoriales que están en cada uno de los departamentos del país se desplazan a las zonas más alejadas y más pobres de nuestro país para supervisar el normal desenvolvimiento de las entidades más cercanas a la población. La escuela, el centro de salud, el municipio y la comisaría, principalmente, entre otras. Este desplazamiento, que dura varios días, en el que nosotros recogemos quejas, pero también sensibilizamos e informamos a la población acerca de sus derechos, obviamente requiere de un financiamiento. Porque mientras más difícil es la geografía de nuestro país, estos viajes van a costar mayor dinero. Dentro del presupuesto, ¿estos viajes en dónde están? En la genérica de gastos, todo lo que son bienes y servicios. Ya. O sea, ustedes más o menos están gastando en general 21, en bienes y servicios, sí, pero alrededor de 21 O sea, entre el millones. funcionamiento, en la genérica de gasto 3 tiene lo que es funcionamiento de las oficinas, pero también la atención de las actividades defensoriales. Es decir, los viajes, las ferias, las carpas, todas las actividades de promoción que nosotros hacemos, pero de atención también de casos comunes. De acuerdo. Y también salimos a hacer supervisiones a campo, porque no es lo mismo decir, bueno, el estado de la educación intercultural bilingüe es si es que tú no viajas a las escuelas y ves efectivamente si es que los profesores dominan el idioma originario o no. Para eso es que se desplazan también nuestros equipos a nivel nacional. Ahora, ¿el presupuesto que ustedes han tenido el año 2013 les ha sido suficiente para cubrir, digamos, lo planificado, para poder llegar a la mayoría de escuelas, para poder hacer una supervisión, o municipios o los pueblos alejados? Bueno, con el presupuesto que hemos tenido durante este año, que todavía lo estamos ejecutando, hemos podido llevar a cabo las actividades que nosotros habíamos programado. Ya todavía nos falta ejecutar una parte del presupuesto. ¿Cuánto les falta ejecutar? En porcentaje el presupuesto asignado. Mira, hasta agosto, que es donde hacemos el corte para la presentación que hace el Defensor del Pueblo ante la Comisión, nosotros teníamos ya el 63% del presupuesto ejecutado. De acuerdo, que más o menos estamos a poquito más de la mitad del año. Sí, me gustaría también decir, porque es bueno que la población lo sepa, de que nosotros tenemos niveles de ejecución presupuestal importantes. O sea, siempre estamos en una media del 94 al 98% de ejecución presupuestal. O sea, lo que se nos asigna lo gastamos precisamente en cumplir ese mandato constitucional de servicio a la ciudadanía. De acuerdo. Ahora, ustedes tienen, digamos, estos 50 millones de soles, pero entiendo que no es lo único que han tenido para poder cumplir su labor. Exacto. ¿Qué otro dinero tenían? Este año hemos recibido aproximadamente 10.500.000 soles provenientes de cooperación internacional. La cooperación, y hay que decirlo muy claramente, siempre ha apoyado decidida y generosamente a la Defensoría del Pueblo durante sus 17 años de funcionamiento institucional. Y estos 10 millones han sido también cruciales para que podamos nosotros cumplir con las actividades de itinerancia, con las visitas, con la atención a conflictos y con la supervisión. Ahora, ese presupuesto adicional de 10 millones no está dentro de estos 50. No, lo que pasa es que estos 50 es el presupuesto por recursos ordinarios, lo que el Estado asigna a la Defensoría del Pueblo. Pero ustedes, todos los proyectos que han hecho, todas las actividades que han hecho, ha sido, digamos, con un presupuesto de 60 millones aproximadamente. Te explico. Durante el 2013. El presupuesto institucional, por decirlo de alguna manera sencilla, pero que nos entienda todo el mundo, tiene dos grandes componentes. Uno que es recursos ordinarios, lo que da efectivamente como asignación presupuestal el Ministerio de Economía y Finanzas y aprueba el Congreso, y la fuente de cooperación internacional, que se integra al presupuesto. Por eso que nosotros decimos, tenemos un presupuesto por toda la fuente de financiamiento de 60 millones. Pero lo que está como recursos ordinarios son 49 millones. De lo que ustedes, digamos, me está diciendo que usualmente ejecutan casi el 100% del presupuesto. Así es. Que me imagino que es incluido los 10 millones que ustedes reciben. Así es. Adicional, o sea, de los porque 60 todo total. Es el presupuesto institucional. De acuerdo. Así Ahora, ¿este año va a haber o no va a haber cooperación internacional? Para el 2014 no tenemos todavía asignado, o no ha entrado, no tenemos todavía la certeza de que vamos a tener un monto importante de cooperación internacional, ¿no? Por eso es que hemos pedido esta demanda adicional de 9 millones,
para poder hacer frente y cubrir de la misma manera que estamos cubriendo este año todas las necesidades institucionales. Me gustaría ir al cuadro número 9, por favor, de la demanda adicional. Vamos a ver, digamos, lo que ustedes tienen o han requerido contra la asignación que se les ha dado el 2014 y cuánto más necesitan para poder cumplir con todas las metas, que lo vamos a revisar al final. Por favor, el cuadro número 9 de demanda adicional. Entiendo que ustedes necesitan casi 10 millones de soles adicionales, 10 millones de soles que viene a ser básicamente lo que recibieron el año pasado por cooperación internacional. Así es. O sea, el hueco que tienen ahora es la cooperación internacional que no van a tener este año. Mira, sí, básicamente es eso. O sea, la cooperación siempre nos ayuda mucho y me gustaría también que quedara claro que estamos muy, muy agradecidos por el apoyo invalorable que nos dan y que nos han dado y que nos van a seguir dando seguramente. Pero la realidad es que presupuestalmente tenemos este déficit de 9 millones que es el pedido de demanda adicional que estamos haciendo. Ahora, esto no es para pagar planilla, porque veo, aquí tenemos justamente el presupuesto, es decir, estos 10 millones adicionales no va a ser... Digamos, no es que haya un efecto directo en la planilla, en la gente, en sus prestaciones sociales. El tema acá es básicamente para poder adquirir más bienes y servicios, que me imagino que va relacionado con el tema de lo que comentabas hace un rato, que es el tema de las visitas, las supervisiones que implican detrás pues una logística, implican costo de transporte, etcétera. ¿Básicamente es para eso? Básicamente es para eso, pero también, debo decirlo, ayuda para el financiamiento de 66 personas que brindan servicios a la Defensoría del Pueblo, y que tienen una experiencia defensorial ya ganada y que desarrollan sus labores a lo largo de todo el territorio nacional precisamente en estas visitas, precisamente en estas supervisiones y en la atención efectiva de casos. Pero ¿y por qué estas 66 personas no están en el punto 1? Porque este punto 1 es el punto de obligaciones sociales y personal, la planilla. Nosotros, como otras entidades del Estado, tenemos una parte del personal en planilla, pero otra por otras modalidades, el CAS. El famoso contrato administrativo de servicios. Entonces lo que me dices es, hay 66 personas en CAS. Hay 66 personas en CAS que no tendrían financiamiento para el próximo año 2014. Ya. Ahora, ¿y estas personas del CAS no deberían estar entrando, digamos, bajo un esquema ya de planilla y sobre todo con el esquema de servir? Lo que pasa es que tenemos, claro, tenemos CAS financiados por recursos ordinarios y tenemos CAS financiados por la cooperación, que es este monto de acá que te estoy comentando, estas 66 personas que han desplegado estas labores de supervisión y de atención de casos. De acuerdo. Simplemente digo, creo que debería ordenarse un poco todo hacia el tema de planilla, ¿no? Para que haya formalidad sobre todas las personas que hacen una labor recurrente. En realidad es como todas las instituciones, nosotros estamos en nuestro mejor esfuerzo de poder asegurar también la continuidad del personal, pero también es cierto, y hay que decirlo, que en ocasiones el fondo que se tenía en recursos ordinarios no permitía contratar a este personal y por eso han sido contratados con cargo a esta fuente de financiamiento. ¿Qué riesgo hay para el año 2014 si es que no se consigue la cooperación internacional y si es que por algún motivo, digamos, estos 10 millones no llegan? Simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Tendríamos que reducir un poco el número de atenciones. Estas visitas itinerantes que te cuento tendrían que reducirse un poco. Tendríamos que ajustar también el número de las supervisiones que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Sería un escenario un poco complicado para nosotros, ¿no? Y no hay formato... también el tema de estas 66 personas que te estoy comentando. Probablemente las 66 personas que van y supervisan o hacen algún tipo de trabajo itinerante. Claro, como no tenemos financiamiento no podríamos renovar. De acuerdo. Ok. Ahora, ¿cuáles son las metas que tienen en el 2014? ¿Qué es lo que la Defensoría quiere cumplir? Vamos, por favor, al cuadro número 8 de meta de 2014. Mira, para el 2014 tenemos previstos continuar con la supervisión a todos los procesos de consulta previa que se van a llevar a cabo o que se tiene previsto llevar a cabo para el próximo año. También tenemos previsto supervisar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de gobiernos regionales y locales en todo lo que es el derecho a la educación. También tenemos previsto... En el caso del derecho a la educación, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de que, digamos, la adecuada prestación del servicio educativo. Es decir, desde la matrícula, exactamente. O sea, y el tema educativo tiene una amplia gama de subtemas a supervisar. O sea, desde el momento de la matrícula. Que no te cobren más en la matrícula. Que no te cobren, digamos, los libros, todo eso. Que los niños puedan acceder a la matrícula. Porque si hay un problema de identidad, es decir, que no tienen el DNI, luego no están considerados para la matrícula del mismo año. Que no haya cobros indebidos en la matrícula, que los materiales educativos lleguen en su debida oportunidad, que los niños que pertenecen a ciertas regiones del país donde se debe dar educación intercultural bilingüe puedan ser educados en su propia lengua y con contenidos educativos acorde a su realidad.
porque si no, todo el proceso educativo tiene ciertos desfases. De acuerdo. Que haya continuidad en el servicio educativo, que haya calidad en el servicio educativo. Y es importante, en realidad es importantísimo esa labor. Si queremos, digamos, una educación en el sector público de calidad, necesitamos que alguien supervise y esté verificando eso. Es más, o sea, es importantísimo para toda la sociedad. Si queremos una sociedad desarrollada, competitiva, es que hay que empezar por la educación. De acuerdo. ¿Qué otras metas tienen para el 2014? También tenemos previsto incidir en el tema de la seguridad ciudadana, una supervisión a comisarías, pero centrándonos también en la atención a las mujeres víctimas de violencia en comisarías. Porque este año hemos detectado ciertos casos en los que las mujeres afectadas por este grave problema de la violencia doméstica no reciben el apoyo que requieren. No tienen la atención especializada que se requiere para la atención de sus casos, ¿no? Una mujer que va a denunciar violencia es una persona que ha pasado por una experiencia terrible y que requiere del servicio de comisaría una atención acorde a su propio estado también. De acuerdo. Entonces, digamos, la idea es que ustedes tienen igual, bueno, no hay tenemos metas muchos sí, datos. me imagino. No vamos a... Nosotros como coadyuvamos tenemos metas en ese sentido. De acuerdo. Es decir, yo esperaba ver, digamos, un poco números concretos en cada una de las líneas, pero bueno, en todo caso tenemos un panorama bastante claro. Y continuar supervisando el tema de lo que es la conflictividad social. Que eso es importantísimo, es importantísimo. Constante en nuestro trabajo. Es importantísimo. Ok, el punto final en todo caso es, necesitan 10 millones de soles, si no viene la plata de la cooperación internacional, probablemente haya reducción de supervisiones, lo que puede impactar eventualmente en ciertos pueblos que sean de repente más costosos para ir y por lo tanto se reduzca el presupuesto para poder tener estas personas en casa yendo allá. Claro, básicamente es eso. O sea, nosotros queremos garantizar el nivel de atención que tenemos hasta el día de hoy y también las supervisiones. Porque tanto supervisamos el caso concreto como también hacemos estas investigaciones en las que hacemos recomendaciones sobre grandes temas de política nacional y que también son importantes porque impactan en el bienestar de la ciudadanía. De acuerdo. Ahora vamos a entrar en un tema particular, justamente Daniel especialista en el tema. Pero antes de eso, que es el tema de los derechos de las empleadas del hogar. Pero antes de eso vamos a ver un video y luego regresamos a la entrevista. Vamos a ver el video, por favor. Vergüenza ser trabajadora del hogar. Este trabajo es como cualquier otro. Pero hay gente que piensa lo contrario. Si no, mira los sueldos. Siempre quieren pagar lo mínimo posible. Algunas trabajan un montón. Más de 8, 10, 12 horas. Y no les paga sus horas extras. ¿Y qué hay el trato? A ver, por ejemplo, los cuartos. A la que está en cama adentro, ¿les dan un buen lugar para dormir? A veces ni la cama entra. ¿Eso qué va a ser buen trato? Algunas les insultan o les gritan. Y piensan que está bien, que es normal. Eso aprenden los niños y las niñas en la casa. A nadie le gusta que le traten mal en su trabajo. Nosotras estamos trabajando. Algunos dicen, ven hija, ven con nosotros a comer a la mesa. Oh, ¿no tiene que utilizar uniforme? Pero no se trata de eso, se trata de respeto. Yo he tenido buenas y malas experiencias. Lo importante es valorarte y darte tu lugar. Como cualquiera su trabajo. ¿Quién no quiere un seguro social, un pago justo, puntual? Un buen trato, sobre todo. Somos trabajadoras del hogar. Nuestro trabajo también es importante. Ustedes tienen que pensar en esto. Carolina, ¿qué es lo que está pasando con las trabajadoras del hogar? ¿Ustedes han hecho algún tipo de análisis y han visto si se respetan o no sus derechos? Efectivamente, como bien ha dicho Judith, ¿no? Tenemos que pensar en lo que está pasando en la situación de las trabajadoras del hogar, que son tan trabajadoras como cualquiera de nosotros y nosotras que desempeñamos un cargo, sea en el Estado o sea en el sector privado. Nosotros lo que hemos hecho es una supervisión para ver cómo es que el Estado, en concreto los sectores, los ministerios involucrados, han estado llevando a cabo su mandato, su obligación de defender y promover los derechos de las trabajadoras del hogar en base a la ley que está vigente y su reglamento, que es la 27986 del año 2003. Vamos a ver el primer cuadro, vamos a ver justamente la ley y vamos a ver cuáles son los derechos que tienen las trabajadoras del hogar. Y me gustaría que nos indiques
¿cuáles son las instituciones, digamos, del Estado que tendrían que estar tutelando estos derechos? De acuerdo, ¿A quiénes supervisan ustedes? De acuerdo a lo que establecen las normas, empezando por la Constitución, la ley y la Ley de Trabajadores del Hogar y otras normas más, principalmente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es el ente rector en el tema de vigilar el cumplimiento de estas normas laborales de trabajadoras del hogar. ¿Y cuáles son las normas, cuáles son las principales normas, cuáles son los principales derechos en realidad que tienen las trabajadoras del hogar? Bueno, en realidad volvemos al tema de qué es lo que establece esta ley, ¿no? Sí. Y aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay sí, lo podemos ver ahí, a ver. Acá lo vemos. Sí, aquí hay un problema, porque ya de por sí la ley tiene una serie de déficits o de problemas que se refieren a que se les reconoce menos derechos que a los trabajadores que están en el régimen común, sin existir en realidad ninguna causa objetiva y razonable que justifique esa diferencia de trato. En primer lugar, si nos ponemos a pensar... ¿Qué es lo que deberían? ¿Qué es lo que tienen? Tienen, en primer lugar, un contrato verbal o escrito que solo debería ser escrito, porque la mayoría son contratos verbales y esto ¿qué genera? Que no haya una prueba de una relación laboral en un caso, por ejemplo, de despido. En segundo lugar, se les reconoce, sí, con esta ley, derecho a gratificación, pero a diferencia del trabajador ordinario, solo es medio sueldo de gratificación. Pero es igual que el trabajador de la microempresa. Bueno, si vamos a entrar a regímenes especiales, los regímenes especiales obviamente van a tener que responder a una serie de características que justifican el trato especial. A nivel laboral, obviamente, existen alguna serie de cuestionamientos, algunos regímenes especiales. Pero si yo vuelvo al tema de trabajadoras del hogar, que es un trabajo que además está realizado para también el bien no solo de las familias, sino también del propio desarrollo económico y social del Estado, vemos que alrededor de 404.127 personas, de acuerdo a encuestas de la ENAO o del INEI, desempeñan trabajo del hogar remunerado, de las cuales más del 95% son mujeres. Si a eso sumamos que es el 2,6% de la población económicamente activa y que el trabajo de estas personas permite que muchas otras podamos incorporarnos al mercado laboral, vamos a ver que tiene una trascendencia muy importante para el desarrollo del país. Ahora, aquí volvemos al tema, solo medio sueldo de gratificaciones, solo 15 días de vacaciones, y cuando trabajan, ¿cuánto tiempo? Incluso muchas veces horas extras, a diferencia del trabajo común que tiene 30 días de vacaciones. Si vamos a la CTS es lo mismo, solo medio sueldo de CTS, a diferencia del trabajo ordinario que es un sueldo completo. Es más, no tienen remuneración mínima vital. Entonces, de acuerdo al estudio... ¿No tienen remuneración mínima vital? No. ¿A pesar de que la ley dice que como mínimo es 750? No, lo que pasa es que la remuneración mínima vital dice 750, pero acá en la Ley de Trabajadoras del Hogar establece que el pacto del sueldo es entre ambas partes. Un pacto que obviamente no es equitativo porque no están en realidad en la misma situación. Lo cual quiere decir que, de acuerdo a esta misma información, más del 85% de trabajadoras del hogar en nuestro país ganan un promedio de 457 soles, es decir, muy por debajo de los 750, que es la remuneración mínima vital. A ver, la vez pasada estuve hablando justamente con dos representantes de una asociación de trabajadoras del hogar, o de la Federación, creo, Nacional de Trabajadoras del Hogar. Varias organizaciones. Y ahí quería, porque me dieron un dato más o menos parecido, son alrededor de un promedio de 400 soles aproximadamente, pero por lo menos en Lima lo que se está viendo en general es un aumento en los últimos 3 años aproximadamente de los sueldos recurrentemente de las trabajadoras del hogar, que supera de hecho el mínimo en el grueso, digamos, en un grueso de población. Acá, y después me explicaron que el tema de lo que sucede es básicamente en provincia, donde sí los sueldos son a veces muy, muy bajos y pueden llegar a 150 o 200 soles. Quisiera saber, si este es el promedio a nivel nacional, ¿cuál es el promedio de Lima y provincia? ¿En dónde están los focos en los problemas? De acuerdo a lo que digamos, por región. Ya, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, bueno, en primer lugar, antes que me olvide, estas cifras son solo referenciales, son oficiales pero referenciales, porque existe una cifra escondida, una cifra sumergida que por diversos factores hace que mucha gente no quiera decir que está trabajando en el hogar, un tema también de que se tiene que dignificar ese trabajo y tomar conciencia cada uno, pero además de eso también, de acuerdo a lo que mencionas, efectivamente en Lima está la mayor cantidad de trabajadores del hogar, alrededor de 72.726 personas. Le siguen, pero bastante de lejos. ¿Y el promedio en Lima cuánto es de sueldo?
El promedio en general, como digo, es de 457, pero la mayoría está en Lima. Ahora, ojo, lo que tú mencionas es cierto en un pequeño grupo que no pasa del 15% de acuerdo a la información que tenemos. El resto de trabajadoras del hogar están recibiendo este promedio de 457 soles. Los otros lugares que más o menos están, pero bastante más lejos que Lima, son Arequipa, de 72.000, le sigue 6.366 personas registradas, ojo, porque repito, la cifra real va por debajo. Sí. Callao, Piura, Ica y La Libertad, con porcentajes de trabajadores del hogar bastante menores, ¿no? ¿Cuáles son los primeros, digamos, los principales puntos que la Defensoría busca que se cambie y en dónde, en qué legislación? En primer lugar, la OIT refiere algo que es cierto a nivel internacional. Es el tipo de trabajo con mayor déficit de trabajo decente en el mundo. ¿Por qué? Extensas jornadas de trabajo que no se pueden controlar, bajas remuneraciones, el tema de la seguridad social, que es muy escasa la cobertura, lo podemos ver incluso también en los cuadros, y el nivel de incumplimiento de las normas laborales. ¿Por qué estas normas del año 2003, que tienen estos problemas en la propia norma, ya de por sí no se están cumpliendo? Y eso es lo que acabamos de ver a partir de esta supervisión a los sectores involucrados, llámese Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dos ministerios más y en general a otras instituciones como SUNAT o NP. Yo creo que una de las cosas que podría ayudar mucho, digamos, para que de repente ustedes como Defensoría cumplan su rol, tiene que ver con un tema de información, que es lo que arregla muchos problemas en muchos mercados. Exactamente. Pero no solamente información de los derechos, sino información de las personas que están dispuestas a tener todo lo que ustedes dicen acá. Por ejemplo, si yo les pregunto hoy, si alguien que nos está viendo quiere contratar a una persona como empleada del hogar y pagarle una remuneración mínima vital de 750 soles con todos los derechos, ¿a dónde puede ir? Porque hoy el mercado, digamos, no hay mucha información. ¿En dónde puedes tú encontrar? Es más fácil, por ejemplo, encontrar un abogado. Vas a la universidad y sabes dónde encontrar un abogado o a encontrar un contador. Y el grave problema de falta de información justamente ahí hace esta simetría. La Defensoría está haciendo algo con respecto a esto para que la gente pueda encontrar a gente que esté dispuesta a hacer que se cumplan todos estos derechos. Bueno, ¿en dónde? En primer lugar, estábamos hablando de los ministerios encargados. Veíamos que el Ministerio de Trabajo es el ente rector en el tema de supervisar que se cumplan estas normas, ¿no? Vemos también el Ministerio de la Mujer, que como también ente rector encargado de promoción de los derechos de las mujeres tiene que ver esto. ¿Y ambas entidades están haciendo algo con respecto a hemos esto? estado viendo qué acciones han estado desarrollando del año 2010 a la fecha y hemos encontrado que de un lado el Ministerio de Trabajo está realizando una labor de difusión de derechos tanto para las trabajadoras del hogar como para los empleadores. Ha mejorado, hay actividades interesantes. Sin embargo, cada año ha ido descendiendo el nivel de actividades de difusión. Esto genera un problema, porque puede existir, como que existe en el Ministerio de Trabajo, información que se puede brindar y no se conoce, ni de parte del empleador o de la trabajadora. Lo mismo en el MINTRA, pero en el MIP, lo mismo en el SUNAT. De acuerdo. En todo caso, mi sugerencia final es hablen con la gente del Ministerio de Trabajo, porque una de las sugerencias es que se cree un mercado. En la información se pueden arreglar muchos problemas. Hay mucha gente metida en una bolsa de trabajo del mismo Ministerio de Trabajo y la gente pueda ir a esa bolsa, que yo creo que podrían comenzarse a arreglarse, digamos, varios de los problemas. Por ahí estamos recomendando ese tipo de acciones. Sería algo muy bueno. En todo caso, lamentablemente el tiempo ya se nos fue. Solamente queda el pedido de ustedes de los 10 millones adicionales. Vamos a ver pues qué finalmente lo que hace el Congreso con respecto a ese presupuesto. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Muchas gracias y felicitaciones por la labor que vienen haciendo como Defensoría. Muchas gracias. Gracias. Volvemos en la siguiente parte del programa con Paul Morales, gerente de proyectos del Centro de Desarrollo Emprendedor, para hablar sobre el desarrollo de redes de apoyo a las microempresas. Volvemos.